tenemos esa señal que vamos a tener del lado del receptor. Vamos a tener una señal como esta que está acá, ¿no? Que es una suma del primer armónico y del segundo armónico. Bueno, esta señal, fíjense ustedes, hay muchos errores. ¿Por qué? Porque el primer bit, que deberíamos tener un 0, el emisor, el receptor lo puede confundir con un 1. Ahí puede haber un error. Después, en el cuarto bit, que hay un 0, igualito, se puede confundir eso con un 1. Lo mismo pasa con el sexto bit. El sexto bit, donde debería haber un 0, hay un 1, lo puede confundir con 1. Igualmente, en el octavo bit. ¿Ves? Esta transmisión no nos sirve porque se está cometiendo muchos errores. Entonces, este canal tampoco sirve. Este cable tampoco sirve. Vamos a un tercer cable que tiene un ancho de banda que te permite pasar hasta el cuarto armónico, es decir, de 4000 Hz, tiene un ancho de banda. ¿Qué vamos a tener en el receptor? Bueno, tengo una señal que se está pareciendo a la señal original. Fíjate, la señal original está de arriba, pero todavía se está cometiendo errores. Claro, no tantos errores como la pasada, pero acá se sigue cometiendo un error, porque se puede confundir donde debía haber un 0, ahí es un 1. Y acá también se puede confundir, y acá también se puede confundir. Es decir, tiene menos errores que el cable anterior, pero no es confiable. Y vamos al último cable, que tiene un ancho de banda que debe pasar 8 armónicos, es decir, te va a dejar pasar hasta 8 kHz, armónicos de hasta 8 kHz, ¿no? Que coincide con el ancho de banda de la transmisión que estamos haciendo. ¿Qué vemos entonces? Fíjense ustedes que tenemos una señal que no es igual, no es igualita a la señal de transmisión, pero el receptor permite discriminar que en el primer bit corresponde a un 0, que el segundo bit es un 1, que el tercer bit es un 1, que el cuarto bit es un 0, que el quinto bit es un 0, el sexto bit es un 0, el séptimo bit es un 1 y el octavo bit es un 0. Esta información coincide con lo que se está transmitiendo del emisor, o sea, el mensaje que emite el emisor, el receptor lo entiende perfectamente, a pesar de que la señal no es idéntica, pero el receptor puede discriminar fácilmente, con menos riesgo de error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros compramos un quinto cable que tenga un ancho de banda de 16 kHz? 16 kHz. Bueno, acá vamos a tener una señal que se va a linealizar, es decir, esto se va a tender a ser más plano. Acá esta señal a lo mejor tiende a ser más lineal, más plana. Acá a lo mejor esta caída va a ser un poco más abrupta, no tan pronunciada como la anterior. Acá se va a proceder a alinearse. Y acá trata de subir bruscamente y acá. O sea, vamos a tener una señal más parecida a la original. Ustedes dirán, bueno, pero vamos a comprar entonces el cable de 16 kHz. Va a ser mucho mejor. Ajá, eso es mucho mejor, es relativo. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros debemos mantener un equilibrio entre el costo y beneficio, entre la relación costo y beneficio. Un cable de 16 kHz, por supuesto, va a ser mucho más caro, mucho más costoso que un cable de 8 kHz. Pero si nosotros con el cable de 8 kHz cumplimos con el propósito, nuestro propósito es que esta transmisión de 8 bits el receptor la entienda. Si nosotros con un cable de 8 kHz cumplimos con ese objetivo, ¿para qué vamos a incrementar el costo? ¿Para qué nos vamos a meter con un cable que es más costoso? O sea, no se justifica. O sea, hay que, vuelvo y repito, tratar de mantener equilibrada, o sea, la relación costo-beneficio lo más equilibrado posible. ¿Ves? Es decir, lograr el objetivo con el menor costo posible. Y lograr el objetivo. ¿Ves? Hay un dicho que dice, lo barato sale caro. Pero aquí no estamos comprando lo barato. Fíjate que lo barato son los cables de 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Estamos comprando lo que necesitamos, mínimo para cumplir el objetivo. Entonces, pudiéramos, en esta parte, pudiéramos decir, para tratar de
conceptualizar lo que es el ancho de banda de la señal. Fíjense usted, volviendo a esta gráfica, nosotros necesitamos mínimo asegurar que pasen 8 armónicos, que es lo que constituyen el ancho de banda de la señal que yo estoy transmitiendo. Si pasan más armónicos por encima del ancho de banda, vamos a tener una mejor señal. Pero necesitamos que pasen mínimo 8 armónicos. Si pasan menos, ya vemos las dificultades que podemos tener un incremento de errores. Entonces, podríamos definir, no definir, sino conceptualizar que el ancho de banda de una señal viene a representar los armónicos más importantes. Los armónicos que tenemos que garantizar que pasen a través del canal de comunicación y lleguen al receptor para que haya un buen establecimiento de comunicación. Podríamos decir que es eso, es una idea. Es decir, el ancho de banda de una señal van a ser los armónicos más importantes que tenemos que garantizar que pasen a través del medio de transmisión para que el receptor entienda el mensaje que le está enviando el emisor. Vamos a ubicar aquí desde esta gráfica unos puntos que son interesantes, ¿no? Ya nosotros establecimos que esa ventana de transmisión va a ser de 1 milisegundo y por lo tanto tenemos una frecuencia de transmisión de 1 kHz. Esa va a ser nuestra frecuencia de transmisión. O sea, cada 1 milisegundo estamos transmitiendo esta palabra. Vemos lo que escribimos aquí en la mano derecha. Vamos a suponer que yo quiera establecer o definir cuánto es la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión se define en bits por segundo. En una señal que estoy pasando por un canal, una señal que está en digital, la estoy pasando transmitiendo a través de un medio de transmisión. Quiero saber, o sea, cuántos bits quiero establecer o determinar cuántos bits por segundo estoy enviando, ¿no? Y esa es su velocidad de transmisión. Entonces, hago una simple regla de 3. Estas son palabras de 8 bits, como habíamos definido. Entonces, cada T tiempo, que es el periodo, estoy enviando 8 bits. En este caso, cada milisegundo estoy mandando palabras de 8 bits. En un segundo, que es la base de todas las velocidades de transmisión, ¿cuántos bits estoy enviando? En este caso, esto me va a representar a mí la velocidad de transmisión. Entonces, resolviendo esta regla de 3, tenemos que B de transmisión, la velocidad de transmisión va a ser igual a 8 entre T. 8 entre 1 milisegundo. Eso me da a mí 8000 bits por segundo. Fíjense que está coincidiendo este numerito, no las unidades, pero este numerito está coincidiendo con el ancho de banda de mi señal, la que yo estoy transmitiendo. Aquí tengo 8000 bits por segundo, aquí tengo 8000 Hz por segundo, que es 8 kHz. Esto también lo podría representar 8 kilobits por segundo. ¿Ok? Vamos a otro detallito. Hay una manera rápida, empírica, pero rápida, que nos permite a nosotros determinar el ancho de banda de una transmisión digital, o sea, de una transmisión discreta, de unos y ceros, como la que tenemos aquí en nuestra lámina, que es el inverso, el ancho de banda de la señal que quiero transmitir es proporcional o igual o equivalente al inverso de tau d. ¿Quién es tau d? La duración del pulso o la duración de un bit. En nuestro caso, ¿cuánto es la duración de un bit? La duración de un bit es esto que está acá. Esto que estoy marcando acá. Esa es la duración de un bit. O la duración del pulso, que la estamos denominando tau d. En este caso, la duración, en este ejemplo, la duración viene siendo el periodo entre 8, porque son una palabra de 8 bits. Fíjense que cada bit tiene una duración de t entre 8. En otras palabras sería 1 milisegundo entre 8, un octavo de milisegundo, ¿no? Si resolvemos esto que está acá, 1 sobre la duración de un bit, eso me va a dar a mí 8000 Hz por segundo. Fíjense que los tres números coinciden, y siempre va a ser así. En otras palabras, para definir, puedo calcular, ¿cómo calculo yo teóricamente el ancho de banda de una señal? Hay tres maneras, ¿no? Haciendo mi espectro de señal, que es lo que tengo aquí dibujado, y el primer cruce por cero hasta acá, esto que está acá, me constituye el ancho de banda de la señal. La cantidad de armónicos que están dentro de este rango, en este caso son 8000.
La velocidad de transmisión, cuando estamos hablando de señales discretas, de señales digitales, la velocidad de transmisión coincide con el ancho de banda de mi señal. En este caso, si estamos hablando de 8000 Hz, su velocidad de transmisión va a tender a 8000 bits por segundo. Por eso que cuando hablamos de transmisiones digitales, o sea, cuando hablamos de telecomunicaciones, generalmente uno habla del ancho, cuando habla del ancho de banda, uno se expresa en bits por segundo. ¿Ves? Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, mire, usted tiene una red Fast Ethernet que transmite a 100 megabits por segundo. Entonces, esos 100 megabits por segundo representan el ancho de banda de mi transmisión. Si hablamos de una red Ethernet, que dice que estamos transmitiendo a 1000 megabits por segundo, o lo que es lo equivalente a decir a 1 gigabit por segundo, a 1.000.000 de bits por segundo. Esa velocidad de transmisión me representa a mí también el ancho de banda de la señal que yo estoy transmitiendo. ¿Ves? Que va a tener un ancho de banda de 1 gigahertz o 1.000.000 de hertz. ¿Ves? Entonces es importante siempre recordar esto, que la velocidad, que van a coincidir el ancho de banda de la señal, o sea, el espectro del espectro de frecuencia, su ancho de banda, va a coincidir numéricamente con la velocidad de transmisión. Y puedo calcular yo rápidamente la velocidad de transmisión, la puedo calcular rápidamente y haciendo el inverso de la duración de un bit. Eso me va a dar directamente el ancho de banda de la señal y la velocidad de transmisión que yo requiero. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurre? ¿Cómo se determina en la práctica? Ya vimos cómo teóricamente podemos obtener el ancho de banda de una señal que se vaya a transmitir a través de su espectro de señal. Nosotros, una señal cualquiera, sea periódica o no periódica, como hemos dicho en videos anteriores, si yo quiero calcular el espectro de señal de una señal no periódica, tengo que utilizar la transformada de Fourier. Para eso existe MATLAB, para eso existen muchos simuladores que te pueden dar esa serie de Fourier o te pueden dar esa transformada de Fourier donde tú vas a graficar, incluso te pueden graficar el espectro de la señal. Entonces uno teóricamente ya uno sabe que va a buscar el primer cruce por cero y eso te da una idea del ancho de banda de esa señal, sea una señal discreta o sea una señal analógica o continua, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo se mide el ancho de banda en un sistema de transmisión? Entonces existen unos equipos llamados analizadores de espectro. Hay analizadores de espectro para señales, transmisiones inalámbricas, hay analizadores de espectro para transmisiones a través de cable de cobre, hay analizadores de espectro para señales ópticas, ¿no? Pero todos, ¿qué es lo que van a representarte en su imagen? Es una pantalla parecida a la de un osciloscopio, ¿no? Y te va a aparecer el espectro, algo similar a como estamos aquí a nuestra mano derecha, ¿no? Este es un pulso, o sea, un pulso que se está transmitiendo, un pulso de una duración de 4 unidades de tiempo. Esto podría ser 2 milisegundos, o sea, aquí tenemos de 0 a 2, perdón, esto sería de 0 a 1, o sea, este tiene una duración de 2 unidades de tiempo, esto podría ser 2 milisegundos, podría ser 2 microsegundos, etcétera, etcétera, 2 unidades de tiempo. Esto es en el tiempo, a la izquierda, y a la derecha tenemos el espectro de nuestra señal. Fíjense que hay doble espectro porque esta señal posiblemente esté modulada en modulación en amplitud con doble banda lateral. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos evolución. Entonces él me da un ancho de banda, un espectro doble. Es decir, como decir, tengo el original a la mano derecha y tengo una copia a la mano izquierda. Cualquiera de los dos me decide para calcular el ancho de banda. El ancho de banda efectivo. Supongamos que esto que está acá, lo estoy representando aquí abajo, ¿no? Esto que está acá es similar a lo que está acá. Igualmente, tengo una gráfica normada, es decir, yo voy a agarrar la mayor amplitud, en este caso estamos hablando de 20, esto podría ser 20 milivoltios, por decir algo. Entonces voy a tomar la máxima amplitud
y voy a dividir toda la amplitud entre ese valor. Entonces el máximo valor que yo voy a tener es 1. Si estamos hablando en unidades lineales, 1. Si lo llevamos a una escala logarítmica, que después para utilizar decibeles, que eso lo vamos a explicar también posteriormente, qué significan los decibeles, 1 te equivale a 0 decibeles. Como tenemos esta representación. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ubica el ancho de banda? Que lo vamos a llamar ancho de banda efectivo. Ancho de banda efectivo. Bueno, tenemos nuestro espectro, representado aquí con líneas azules. Y nosotros vamos a buscar la máxima amplitud, que serían 0 decibeles, 1, equivalente a 1. Y vamos a ver hacia la izquierda y hacia la derecha que baje la mitad de la amplitud. La mitad de la amplitud. Es decir, si estamos hablando de 1, cuando baje a 0,5 por el lado derecho, es decir acá, y a 0,5 por el lado izquierdo, es decir acá, este rango, que va desde una frecuencia 1 hasta una frecuencia 2, este rango va a ser el ancho de banda efectivo. Efectivo. Ahora, cuando él baja a 0,5, o sea, baja la mitad, estamos hablando de 1, baja la mitad 0,5 por la derecha y 0,5 por la izquierda, estamos diciendo que la amplitud ha bajado menos 3 dB. Eso lo vamos a explicar posteriormente, cómo se llega a este tipo de valor. O sea, 0,5 representa menos 3 dB. O una señal que bajó la mitad de su amplitud, decimos que la señal se atenuó en 3 dB. O lo mismo es decir, la señal bajó hasta menos 3 dB. ¿No? Entonces, acá, nosotros acá restamos F2 menos F1, vamos a tener el ancho de banda efectivo de esa señal. Esa señal quiere decir que si nosotros queremos transmitir esa señal y garantizar esa señal, podemos pasarla por un filtro, de manera, un filtro en este caso pasabanda, que me va a dejar pasar frecuencias entre F1 y F2. Ese rango de frecuencia entre F1 y F2, que es el ancho de banda que a mí me importa. Atenuando todas las frecuencias que están por debajo de F1 y todas las frecuencias que están por encima de F1. Él la va a atenuar. Y me deja pasar a mí el rango de frecuencia que a mí me interesa, que es el ancho de banda efectivo. ¿Qué significa efectivo? Bueno, eso vamos a compararlo con el trabajo que puede hacer una persona dentro de una empresa, un operador. Nominalmente, esa persona debería trabajar 8 horas. Vamos a suponer que trabaje 8 horas. Eso es el trabajo nominal. No, 8 horas. Y 8 horas se le paga. Eso pudiera ser el ancho de banda teórico. Como hablamos para calcularlo. Usted lo calcula de forma gráfica o dividiendo directamente la duración de un pulso, saca el inverso y va a obtener el ancho de banda teórico, ¿no? Ese sería las 8 horas nominales. Un trabajador trabaja 8 horas nominales. Ahora, ¿cuáles serían las horas efectivas trabajadas? Bueno, las que realmente él esté trabajando y haciendo un trabajo productivo. Es decir, si por ejemplo, él le toca trabajar 8 horas, pero resulta que él tiene que esperar 2 horas mientras cargan el material donde él va a trabajar esto, o la máquina está parada por algún motivo, o sea, porque le están cargando el material, entonces él tiene 2 horas que está parado, que no está produciendo nada. Entonces podríamos decir que él efectivamente ha trabajado 8 horas. Las horas efectivas son 6 horas. 6 horas efectivas. Él tiene nominalmente labora 8 horas, pero efectivas trabajó 6. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando hablamos de efectividad, significa realmente lo que yo necesito. Ok, tenemos el ancho de banda de la señal, que son 8 armónicos, en el caso anterior. Dejamos pasar los 8 armónicos. Pero su ancho de banda efectivo serán los armónicos que más importantes, los que más contribuyen aún, y que nosotros, de repente lo van a pasar a timón, pero su índice, su influencia es menor, no es incipiente. ¿Ves? Veamos estos dos ejemplos, dos ejemplos que vamos a dar. Supongamos que nosotros tenemos una transmisión de un pulso rectangular, como este que aparece en la parte superior,
que tiene una duración de 4 unidades de tiempo. Este va desde menos 2 hasta 2. O sea, tiene 4, este pulso tiene 4 unidades de tiempo. Este sería su estado D. Su estado D, la duración del pulso. El ancho de banda, si lo dibujamos en un análisis de espectro o lo calculamos teóricamente a través de MATLAB, tenemos que este es el espectro de señal de ese pulso que se transmitió, un solo pulso, está acá. Vemos acá, si aplicamos el criterio de que va a ser, empezamos en 0 y vamos a ver hasta el primer cruce por 0, este que está acá es el ancho de banda de esa señal. Vamos a marcarlo en rojo para compararlo con la siguiente señal. Vamos a ver aquí en rojo, ¿no? Pasemos a la siguiente gráfica. Okay. Ahora tenemos un pulso que tiene 8 unidades de tiempo. Va de menos 4 hasta 4, o sea, es más ancho. El anterior medía, en la gráfica anterior medía 4 unidades de tiempo, este mide 8. ¿Qué pasa con su espectro? ¿Qué pasa con su espectro de frecuencia? Aquí lo tenemos. Vamos a marcar el ancho de banda también. Eso ustedes lo estamos marcando de azul. Y este rojo es el que marcamos en la gráfica anterior. Fíjense ustedes que aquí vemos que el ancho de banda de esta segunda transmisión es menor que la anterior, ¿no? Entonces, acá podemos concluir que entre menos dure la duración del bit, va a tener más ancho de banda. Pareciera contradictorio, pero tiene lógica. Si nosotros siempre vamos, en los sistemas de transmisión vamos a tener una ventana de transmisión. En todos los sistemas van a tener una ventana de transmisión. Bien sea, mira, tú tienes 125, en casi todos los sistemas de transmisión se tiene un tiempo para transmitir de 125 microsegundos. 125 microsegundos. Que es lo mismo decir 125 por 10 a la menos 6 segundos. Después explicaremos dónde viene este valor. Eso significa que si yo voy a transmitir 1000 bits, o voy a transmitir 1.000.000 de bits, o voy a transmitir 10 millones de bits, tengo 125 microsegundos en esos sistemas de transmisión para transmitir esa cantidad de información. ¿Qué va a ocurrir? Que en la medida que yo necesite transmitir más bits, más bits, los pulsos van a ser, o los bits van a durar menos, van a ser más pequeños. ¿Ves? Porque si yo transmito, por decir 8 bits en esta ventana de tiempo, la duración sería 8 entre 125. Esa sería la duración, el tau D, la duración del pulso. Pero si yo estoy transmitiendo 100 megabits en esta ventana de tiempo, la duración del bit sería 100 megabits entre 125. Perdón. No, 125 entre 100 megabits. El periodo entre la cantidad de bits que estoy mandando, 100. Y si voy a transmitir 1 gigabit, sería 125 microsegundos entre 1.000.000. Entonces, en la medida que yo necesite transmitir más bits, la duración del pulso va a ser menor. Y esto coincide con lo que hemos hablado de información. Si necesito mandar más cantidad de información, ¿no? Necesito más ancho de banda. Entre más información yo requiera transmitir, requiero más ancho de banda. Entonces, ahí lo que hablamos en videos pasados, se relaciona que información está relacionada con ancho de banda. Mayor información, mayor ancho de banda. Mayor ancho de banda significa que estoy enviando más información. Entonces, por eso es que vemos que en la medida que los pulsos sean más pequeños, me están indicando que en esa ventana de tiempo estoy mandando más cantidad de bits por segundo, lo que me equivale a mandar más información cada segundo. Bueno, aquí continuamos en otro video.